Perfecto, Pablo. Pues hemos hecho esta visión macro a nivel económico. Pasamos a ver las diferentes clases de activos y cuál es tu opinión sobre cada una de ellas, ¿vale? A Vale, ver si es un buen momento, es un mal momento, como desde el punto de vista, desde la perspectiva del inversor particular, ¿no? vale. Entonces, empezamos, por ejemplo, con el sector inmobiliario. Sabemos que el sector inmobiliario es muy distinto, pues en todo el mundo, es un digamos, un mercado que es muy local e imperfecto, pero ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista, si quieres, macroeconómico, desde el punto de vista micro en España, cómo lo veas tú? Bueno, yo siempre digo, como dice el dicho anglosajón, put your money where your mouth is, ¿no? Sí, Mete el dinero en tu opinión, ¿no? En lo que digas, ¿no? No digas una cosa y hagas otra. correcto. Yo a mediados de 2020, en plena pandemia, compré una casa en la playa, ¿no? Y dices, ¿y por qué? Digo, bueno, pues porque tenía como algunas ideas claras, ¿no? Uno, que los tipos de interés iban a subir a raíz de las presiones inflacionistas, con lo cual yo tenía un préstamo todavía, me quedaba una parte de un préstamo variable, con lo cual lo cancelé y cuando compré la otra vivienda dije, pues una parte la voy a financiar, pero voy a hacer a tipo fijo. Y entonces, en aquella época me acuerdo que estaba a 1,4% más o menos el tipo de interés. Buenísimo. Y dije, bueno, esto es un chollo, ¿no? Comprar a Claro. 1,4 es un chollo. Eh, y además, en aquel momento estábamos pasado el verano justo de 2020, hasta las inmobiliarias tenían miedo, ¿no? De que, ostras, y podía sacar algo de negociación a la baja en el precio, ¿no? Estaban Ujú. deseando quitarse algún activo, con lo cual yo creo que fue una inversión buena, ¿no? Y cuando yo compro, evidentemente no lo hago para un año vista, sino que porque creo Claro. realmente que es una inversión razonable. ¿Qué hay detrás de mi idea sobre el inmobiliario? Yo creo que hay dos temas. Uno, que si vas a convivir con un entorno de inflación elevado, el activo real es un activo que protege muy bien. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando mis padres compraron pues, su casa hace 50 años, que pagarían unos 18.000 euros al cambio y ahora valen medio millón ese tipo de vivienda, o dependiendo qué casa concreta, pero más o menos. Y dices, jo, ¿qué ha pasado entre los 18.000 y los 500.000? Digo, pues la inflación de 50 años, ni más ni menos. Claro. Qué En la barbaridad. casa te ha mantenido el valor de tu inversión, mientras que el dinero, pues de haberlo tenido en efectivo, 18.000 euros ahora no es nada. Habrías descubierto que has dilapidado buena parte del capital que tenías. Con lo cual, con esa visión de tal vez empezamos a vivir un entorno más inflacionista de forma estructural, tener una parte de mi patrimonio invertido en vivienda me parecía que era algo acertado. Financiarlo a tipo fijo me parecía acertado. Yo ahora, por ejemplo, que ya respondiendo un poco también a lo mejor una pregunta que me haces, he empezado a comprar deuda en Estados Unidos a Ujú. tipo, realmente tienes cualquier cupón por encima del 4%, ¿no? Sí, Desde el año hasta el 30 años. Y dices, ¿qué haces? Digo, estás arbitrándolo. Si yo tengo una hipoteca que pago fijo un 1,40 y puedo sacar una rentabilidad de un 4, un 4,25 en deuda en Estados Unidos, pues ya tengo macheado mi pasivo con mi activo, ¿no? claro. Y me despreocupo. Y dices, vale, ¿y cuál es el riesgo? Digo, tienes dos riesgos. El primer riesgo es eh, el tipo de cambio, que si Ujú. tienes miedo al euro dólar, lo que tienes que hacer es cubrirlo, que no a través de un derivado, el nominal que tienes que utilizar es muy pequeñito para cubrir el riesgo. Y la otra opción o el otro problema es el riesgo de default por parte del emisor de la deuda, pero es que el emisor de la deuda es el Tesoro estadounidense. Yo siempre digo, Claro. si Estados Unidos hiciese default y no hiciese el pago o la devolución del dinero que le has prestado, estarías poniendo a Estados Unidos en la misma tesitura que estuvo Grecia cuando hizo default. Pues imagínate que la primera economía del mundo haga default, cuando China y Japón son los principales tomadores de la deuda externa de Estados Unidos, los planes de pensiones, los fondos de inversión, la banca. O sea, la situación sería tan sumamente catastrófica que, digo, teniendo un banco central como es la Fed, que puede comprar esa deuda otra vez a Estados Unidos, al gobierno, pues no creo que eso vaya a ocurrir. Entonces ya tienes analizado un poco el tema, ¿no? Porque inviertes es por el tema de inflación y Sí. luego el miedo a que caiga el precio de la vivienda sería el otro activo, ¿no? El problema. Y Ujú. dices, vale, ¿de qué depende? Porque, claro, alguien podría decirte con la subida de tasas de interés, la Sí. probabilidad de que baje el precio inmobiliario es muy alta. Y dices, vale, pero para que pase algo como pasó en 2009, 2010, 2011, necesitas que haya un desajuste entre la demanda y la oferta. Y lo hemos visto Correcto. ahora cuando hemos hablado de por qué se producía la inflación. Pero es que no ha habido construcción en los últimos 2 años Ujú. apenas en España, ¿no? Y en buena parte del mundo. A raíz de la pandemia, a raíz de falta de material, no ha ocurrido como en 2006, 2007. Antes del 2008, tú mirabas el skyline de Madrid y veías grúas construyendo por doquier, a las Sí. afueras de Madrid, ciudades enteras que se hacían alrededor de los centros urbanos, ¿no? Eso no ha pasado, con lo cual no hay sobreoferta.
la medida en que lo que no hay sobreoferta, dices, si hay una subida muy fuerte del coste del dinero, podría pasar que los compradores dejen de comprar porque no puedan. Digo, sí, pero es que tampoco tiene una necesidad imperiosa el que vende de vender. Puede ser que el mercado se quede más ilíquido de lo normal, pero no Correcto. creo que vaya a haber grandes caídas en términos de precio, ¿no? Y eso, ese es el análisis, que me puedo equivocar con cualquier inversión, pero es Ujú. el análisis que a mí me lleva a decir, yo quiero tener una parte de mi patrimonio importante invertido en vivienda, con un tipo fijo en la parte que quiero financiar y cubriéndolo pues con la compra de deuda en Estados Unidos, que ya ofrece un cupón muy interesante, y no la compro en Europa porque ni tenemos unos cupones tan interesantes en la deuda Claro. segura, y en España y en Italia tenemos el riesgo de que haya una crisis periférica, porque realmente tenemos un problema muy grave si el Banco Central Europeo finalmente decide hacer QT, que es el Quantitative Tightening, es decir, reducir parte del balance de deuda que han comprado en el programa APP durante los últimos 7 años, ¿no? Entonces, Ujú. hay que también un poco seleccionar qué deuda compras, ¿no? De dónde te sientes un poco más seguro. Fantástico, fantástico, Pablo. Es decir, lo ves como un buen activo de cara a la cobertura contra esa inflación. En 2020, que fue, yo diría que casi el mejor momento, ¿no? Para realizar esa compra, que yo también realicé una compra en fechas muy parecidas, con el mismo tipo de interés al que lo has hecho tú, a tipo fijo también. Bueno, Ahora están subiendo los tipos, lógicamente. Siguen siendo tipos que a lo mejor a nivel de hipoteca pues estás encontrando tipos fijos al 2 y pico, al 3 a veces, que siguen siendo tipos muy bajos, porque aquí en España estamos acostumbrados, claro, al 1%. Hostia, y un 3 me parece muy caro. Hostia, vete a México, que tienen ahí 13 mira, y 15. Uri, esa discusión la tuve con mi hija, una de ellas que se quiere independizar y me decía, "Jo, es que claro, es que ha subido un montón". Digo, para. En 2007 en España se pagaba por encima de un 5% Claro, de tipo hipotecario. Y en 2007 no fue, no estamos hablando de 1970, por Dios, fue como quien dice antes de ayer. Y mis padres, cuando yo saco este tema, me dicen, joder, 7%, 17% pagaba yo claro, en mi claro, época. Entonces, un 2 y pico, sí, es más alto de lo que era, pero no deja de ser un punto y pico más alto. Es que claro. sigue siendo un tipo de interés realmente bajo si lo pones en contexto histórico, ¿no? Ujú. Con lo cual, yo siempre les digo, no, no perdáis, o sea, uno de los grandes errores es que miramos siempre la piña de la rama, del árbol, del pino, y es Sí, como decir, no, o sea, ya has perdido la visión del bosque, o sea, sí. estás tan metido en el análisis de corto plazo que no ves realmente de dónde venimos y a dónde vamos. Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Hablemos de bolsa rápidamente, Pablo. ¿Cómo la ves a nivel global? ¿Es un buen momento? ¿Es un mal momento? ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que a nivel global es demasiado pronto para comprar, y hay varios argumentos, ¿no? Todavía los analistas a nivel global están dando resultados para este año y el que viene más altos que los del 2021. No se han ajustado, sí han bajado las estimaciones de beneficio, pero todavía siguen siendo excesivamente optimistas, sobre todo de cara a 2023. Si tú crees que va a haber una recesión económica, no Ujú. puede haber mayores beneficios empresariales cuando vas a computar todo el efecto inflacionista, la subida salarial y un menor crecimiento económico. Por tanto, creo que no se ha trasladado. Tampoco tenemos valoraciones todavía apetecibles, ¿no? Muy lejos de lo que alcanzaron en otras grandes crisis, incluida la del propio 2020. Lo puedes medir por valor en libros, lo puedes medir por CAPE, lo puedes medir por market cap to GDP, puedes hacer cualquier análisis, siguen estando caras. Al final dices, si tú crees que lo peor de la recesión aún no lo hemos visto, si crees que los analistas están todavía manejando múltiplos demasiado elevados, Ujú. si crees que podría haber algún tipo de cisne negro que derive de esa recesión y de las subidas tan fuertes de tasas de interés, realmente no hemos llegado al momento. No ha habido liquidación por parte de los particulares en Estados Unidos, que compraron en 2021 tanta bolsa como en los 19 años previos en términos netos. No ha habido liquidación, han comprado más este año. Por tanto, faltan muchas cosas. Faltan, yo creo, repuntes fuertes de la volatilidad, spreads de crédito que se disparen, mayor grado de correlación entre los sectores en la bolsa, valoraciones más apetecibles, que la recesión ya sea algo que ha ocurrido y que estés ya gestionando cuánto va a durar, ¿no? Porque no hay que esperar a que acabe la recesión para comprar, pero Claro. evidentemente al menos sí que empiece, ¿no? Yo creo. Mucha gente me dice, no, cuando empiezan a bajar los tipos, digo, no te engañes. En 2008 la bolsa no subió y los tipos bajaron desde el 5,25 hasta el 0%. Fue en 2009 cuando empezaron a subir las bolsas.
Para entonces los tipos estaban al cero. Por tanto, no fue el inicio de la bajada de tasas lo que provocó el repunte bursátil, sino cuando llegaron al suelo. Y lo mismo ocurrió en 2003. Y lo mismo ocurrió en el año 2020. Es decir, la reacción inicial no es a que te suban menos. La reacción positiva es cuando ya han volcado todas las ayudas que se les han ocurrido al mercado y el activo ha bajado y se ha ajustado en precio un montón, ha sacado del mercado a casi todo el mundo, llegan las ayudas y las valoraciones son baratas. Esa es la mezcla explosiva que hace que tengas delante una gran oportunidad de inversión. Claro. Y eso todavía no lo hemos visto. Buenísimo, buenísimo. Habrá que esperar entonces un poquito más, un poquito más. Renta fija, hablabas de los bonos americanos. ¿Cómo está el tema? Yo creo que es atractivo y mucha gente me dice, ya, pero podrían subir más. Digo, sí, si nadie dice que tengas, de hecho es muy mala opción el hacer apuestas binarias, ¿no? Es decir, pues ahora lo compro todo o ahora no compro Claro. nada. No, tú puedes ir cargando, tú puedes decir, bueno, yo en 2018 compraba el bono americano al 3%, llegó al 3,25, ¿no? Y yo tenía puesto una orden al 3,40 como siguiente sitio donde cargar. Y dices, vale, yo no pretendo acertar el alto, o el bajo en precio y el alto en rentabilidad. No, simplemente me planteo, ¿es una rentabilidad atractiva? Yo se lo explicaba a un amigo que me decía, es que no lo veo. Digo, mira, te lo voy a poner súper fácil, lo vas a entender de fábula, porque él es muy de bolsa. Y le decía, he encontrado una acción que te paga un 4,15% de cupón por dividendo, asegurado en los próximos 2 años, y además te asegura que no va a bajar de precio. Y si baja de precio, en esos 2 años te conserva el precio de entrada. Y me dijo, dame el nombre. Digo, se llama el bono americano 2 años. Digo, es lo que te van a devolver el capital al cabo de 2 años y te van a pagar un cupón del 4,15 anual, que son normalmente 2 cupones semestrales. Digo, ya lo tienes. Ya está. Y él estaba deseoso de comprar esa acción. Dice, eso no existe. ¿Dónde está ese chollo? Digo, y encima la acción es un activo de una empresa, mientras que aquí estamos hablando del mejor emisor de deuda del mundo en términos de calificación crediticia. Entonces, si tú ves si lo ves con esos ojos, dices, métete. Métete no quiere decir métete a muerte, simplemente pues vas diversificando y vas metiendo parte de tu capital en algo que te va a dar unos cupones, una rentabilidad que te va a permitir reducir el impacto de lo que estás perdiendo vía inflación a un ritmo del 8%, al menos la mitad lo has cubierto. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Pasamos al mercado cripto, Pablo, que hemos tenido una galleta de pantalón largo, ha sido hoy, bueno, sí, justo hoy, con el tema de FTX, Binance, en fin. Sé que lo has cubierto en algún vídeo que hablábamos antes. ¿Cómo está el tema? Bueno, es uno de los grandes exchanges del mercado que en sí no tenía un problema, pero claro, el problema es que el CEO de FTX estaba gestionando pues el fondo Alameda, ¿no? Sí, Research, y resulta que cuando Coinbase saca el informe diciendo un poco, haciendo un disclosure de lo que tiene, descubre que casi el 100% de las inversiones de Alameda es en FTT, que no es ni más ni menos que pues, el token que emite FTX, ¿no? Y al final dices, oye, tío, eres el CEO en uno y el gestor en otro, y resulta que todo lo que compras, lo que haces es comprar el producto que tienes en tu exchange. Entonces, se ha creado, digamos, una sensación de inseguridad en el mundo inversor, de, bueno, esto tiene un riesgo brutal, y en el momento, ya sabes que estamos en un mundo, las finanzas siempre dependen de la confianza, ¿no? sí, Cuando tú te crees que puede caer un banco, al final te lo cargas. Pasó con claro. Popular o pasó con Lehman, ¿no? Porque lo estrangulas, ¿no? La gente se va y al final el banco se queda descapitalizado. Bueno, pues aquí al final todo el mundo quiere vender, no hay liquidez suficiente, se produce ese pánico y vemos un desplome pues momentáneamente de un 91%, creo que cuando le mira la última vez bajaba a un 85%. Y Binance, que habían estado guerreando en las redes sociales, ¿no? Sí. Los dos CEOs desde hacía mucho tiempo, sale al rescate diciendo, claro, lo va a comprar a precio de ganga, ¿no? Bueno, pues por el bien de los inversores, por el bien de la comunidad, pues yo me ofrezco a hacer una oferta. Al final, yo no sé los entresijos, ¿no? Pero lo que ha supuesto es pues otro golpe muy fuerte a la confianza sobre el mundo cripto. Y hemos visto pues caídas generalizadas de 20% en muchas de ellas en tan solo una jornada, y la ruptura pues de niveles técnicos muy relevantes, ¿no? Lo cual tal vez advierte de la posibilidad de que falte ese. Yo considero que tal vez el último tramo, ¿no? De castigo al mundo cripto. Aquellas que son buenas, ¿no? Yo siempre hablo de Bitcoin y de Ethereum cuando me preguntan Total.
el universo de 10.000 criptos, digo, pues yo creo que 8.000 desaparecerán, ¿no? Y me Ujú. dice, qué barbaridad, digo, no, perdona. Detrás de la cripto hay un proyecto y esos proyectos, muchos de ellos no van a ver la luz finalmente o van a morir en el intento, igual que murieron cuando estábamos en el año 99 y se hablaba de Internet. Muchísimos de los proyectos de aquel entonces no acabaron por funcionar, no vieron la luz y murieron y fueron sustituidos por otros que funcionaron muy bien más adelante. Algunos una década más tarde, como pasó con las redes sociales, por ejemplo, o Amazon. Amazon vendía DVDs, por Dios, y Claro. Netflix enviaba películas a casa por correo postal. Y mira luego en lo que evolucionó, ¿no? Con lo cual, tal vez de aquí en 10 años estemos viendo temas relacionados con criptomonedas, con proyectos tremendamente lucrativos y buenos, y eso de pie a que esas criptos tengan un éxito rotundo en el mercado. Pero pensar que lo que hay ahora, que es el inicio de este mercado, va a triunfar de por vida, me parece que es muy pueril, ¿no? Con lo cual, yo creo que nos queda una limpieza enorme en este sector, Estoy de donde acuerdo. muchas van a caer, y habrá algunas que probablemente sobrevivan. Microsoft estaba en los 90 y ha sido una de las mayores compañías en el año 2021, con lo cual no todas desaparecen, pero luego tienes otras que fueron líderes como Yahoo, que luego se quedó en nada, o tienes Nokia, que fue líder y luego se convirtió en algo residual, o tienes American Online, o tienes otras que no migraron. Kodak, que era pues, el emblema de la fotografía y no supo Nada. adaptarse a a la situación nueva, ¿no? Entonces, Blockbuster, ¿quién no ha ido a un videoclub, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser que teniendo ese control del mercado llegue un Netflix o un Disney Plus y les gane por la mano? Digo, bueno, pues porque no siempre es fácil mantener esa Claro. ventaja competitiva. Entonces, criptos sí, pero, no, pero muy poquitas, con mucho riesgo, con muy poco importe, sabiendo que puedes perder el 100% de tu inversión y que si aciertas, pues a lo mejor multiplicas por un 15.000% en los próximos 10 años. Ha pasado con Bitcoin en distintas fases. Claro. Pues sí, me gustan, pero con esa mentalidad. Muy bien. A nivel del momento del mercado, ¿lo ves muy correlacionado con lo que vaya a ocurrir en la bolsa? Es decir, que todavía está lo peor por venir, que nos tenemos que esperar un poco a ver si realmente esa recesión deja mella en lo que vemos en las gráficas. Diría que la gente tiene que entender que en el mercado, a todos les gusta pensar que el mercado es eficiente, pero es tremendamente ineficiente, ¿no? Si fuese eficiente no habría burbujas ni habría Claro. crashes. Cotizaríamos mucho más cerca siempre del punto ese de equilibrio de valoración razonable, ¿no? En base a los resultados que ofrece la compañía. Pero no es verdad, se nos va la mano y pagamos múltiplos completamente disparatados. Ahí tienes Tesla, que lo que ha llegado a valer en bolsa en términos de futuros beneficios respecto bueno, valía más que todo el sector de la automoción del mundo junto, es decir, Qué barbaridad. Sí, sí. son conceptos que no tienen sentido, ¿no? Pero ahí está, como subía la gente lo compraba y punto, ¿no? Y compraban meme stocks que perdían dinero y porque Wall Street Bets lo apoyaba y se juntaban 9 millones de tíos que querían hacer la locura de cargarse un hedge fund, ¿no? Y se pensaban que iban a revolucionar el mundo de Wall Street. Es una mentalidad tan infantil, o sea, yo que he estado en ese mundo a nivel institucional, eh, es como, no sé, es como si yo digo, y es como yo te digo, me voy al circuito de Carlos Sainz, le voy a pegar un repaso al Alonso este que está hecho ya muy Sí, sí. cerca, y claro, tú me mirarías y dices, pero tú ¿en qué mundo vives? O sea, ¿en qué mundo vives? Y de, no. Y decir, pues a uno le conseguimos echar, digo, sí, a uno de cuántos miles. Claro. Y ya estáis todos perdiendo dinero. Ya los Zoom y los AMCs y los GameStop y todas las grandes apuestas que hicisteis prácticamente han perdido un 80%, un 90% o un 100% casi de todo lo que subieron. Entonces, para mí las criptos es sentimiento puro y duro porque es muy difícil valorar lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, sí. Entonces, es la expresión más clara de la ilusión porque las cosas funcionan en el futuro. Con muy poquito control de la valoración presente que puedes aplicar a un proyecto tan complicado de medir, ¿no? Entonces, cuando veo el Bitcoin o veo el resto de las criptos cayendo con fuerza, pienso que el sentimiento en el mercado está deteriorándose y por tanto es muy probable que acabe por afectar a lo que pasa con otras compañías que también el factor ilusión es muy importante porque la valoración de muchas de las FANG stocks, por ejemplo, Sí. estaba basado en la perpetuidad de las condiciones financieras que teníamos durante la última década. Dinero prácticamente sin coste, share buybacks salvajes, políticas fiscales expansivas,
Bueno, ya no estamos en ese entorno y ahí que estemos viendo correcciones del 50% en Tesla, del 75% en Netflix y en Facebook, del 44% en Google. Todavía Apple se ha aguantado con el 30%, pero evidentemente sí, creo que sí. Las criptos, si me dijeses, ¿tú crees que podría bajar a 10.000 Bitcoin sin afectar a la bolsa? Digo, no, creo que si Bitcoin llega a 10.000, la bolsa va a cotizar mucho más bajo que lo que está cotizando hoy. De acuerdo, muy bien. En el canal, Pablo, también nos preguntan mucho sobre oro y otras materias primas. ¿Alguna opinión al respecto en este momento del mercado? Sí, yo también tengo en cartera oro y mucha gente me dice, pero no ha funcionado. Digo, bueno, depende. Es decir, no ha funcionado cuando lo comparas con el oro, con el dólar, ¿no? El dólar ha sido la gran divisa este año. Pero si tú miras el oro en términos de yenes o en términos de euros, está en máximos históricos prácticamente. Es decir, cuando lo comparas contra la mejor divisa en términos de apreciación, efectivamente el oro ha decepcionado, ¿no? Yo me esperaba mejor comportamiento este año. Pero también es un activo que lo miro con una percepción de diversificación de mi patrimonio a largo plazo, ¿no? Y digo, igual que quiero tener inmobiliario, digo, quiero tener oro. Digo, ¿por qué? Pues porque si entramos en un entorno de inflación más o menos Ujú. persistente, es un activo que tiene un track record enorme y mucha gente me la compara con Bitcoin. Digo, vamos a ver, Bitcoin nace en 2009, 2010, empieza a cotizar en 2010, 2011. Jolín, es un infante, tiene 11 años o 12 de vida. Correcto. El resto no tiene nada de vida, tiene 5 años, las que más, los otros todavía tienen menos tiempo. Digo, el oro pues, tú puedes verte gráficos de lo que ha pasado en los últimos 300 años. Eh, Ha demostrado que tiene una validez como cobertura de riesgo contra la inflación de forma continuada en el tiempo. Y si tú te vas a un mercado inmobiliario, por ejemplo, y haces el ejercicio de decir cuánto tendría que haber pagado por esa casa de hace 100 años en moneda euro y cuánto habría pagado en oro, y descubres que te cuestan las mismas monedas de oro hoy que hace 100 años, pero te cuesta infinitamente más billetes de Claro. euro de los Ujú. que te costaba entonces. Con lo cual, lo que te está diciendo es que el oro mantiene la capacidad adquisitiva con mucha más eficiencia que el dinero fiat. En un entorno de inflación o el riesgo de un entorno de inflación persistente, yo quiero tener oro. Muy bien. Y a nivel de divisas, hablabas del dólar. Hemos visto una rotura del canal euro-dólar, que es algo que había mucha gente que decía no iba a pasar, que sí, que tal, lo hemos visto. Háblanos un poco de divisas. Vale, yo creo que el dólar tiene el gran riesgo de ser una de las posiciones de consenso más grandes de los hedge funds, de los inversores institucionales, incluso de muchos particulares, ¿no? Ha funcionado muy bien, la Reserva Federal ha sido la más agresiva a la hora de retirar estímulo monetario. Por Ujú. un lado, ha estado subiendo más rápido que nadie los tipos de interés, además está reduciendo lentamente el balance. Tenía sentido. En una situación de crisis financiera, el dólar suele ser activo refugio. Por tanto, defender que la idea del dólar iba a ser buena, yo creo que tiene todo el peso del mundo. Pero cuando se convierte en un consenso, quiere decir que casi todo el mundo ya tiene la posición, ¿no? Si tú crees que Estados Unidos está cerca de empezar a ralentizar el tipo de subidas de tasas de interés, probablemente es un argumento para pensar que el dólar va a dejar de liderar tanto el fortalecimiento global. Por otro lado, si crees que hay riesgo de recesión el año que viene en Estados Unidos, probablemente ese dólar ya tiene menos sentido todavía. Um, Dices, ¿cuál es la alternativa? Digo, malas, las alternativas son malas, pero dado el posicionamiento extremo, simplemente revertir ese posicionamiento a un punto de equilibrio ya provoca que el euro dólar pueda subir hacia cotas de 1,04 primero y a 1,06 después. O que lo pueda hacer contra otras divisas, contra el suizo, y dices contra el yen, dices, bueno, el yen es un desastre. Digo, sí, Claro. cierto, el yen es un desastre porque no suben tasas, es el único país con tasas al menos 0,10, con lo cual, pero es tan extremo el posicionamiento que en cualquier momento puedes tener una corrección de varios puntos porcentuales. Y luego es muy curioso porque el dólar se ha fortalecido mucho contra la mayoría de las divisas core que llamamos, ¿no? El Ujú. suizo, la libra, el euro, el yen. Pero cuando luego te vas a mirar contra divisas emergentes, no se ha fortalecido contra el real brasileño, no se ha fortalecido contra el peso mexicano, no se ha fortalecido contra el sol peruano. Y dices, sí, pero contra otras sí, digo, ya, pero no deja de ser curioso que donde más terreno ha ganado el dólar ha sido contra las divisas desarrolladas, no contra Sí. las divisas emergentes, ¿no? Ha habido casos especiales, se ha fortalecido mucho contra el yuan, por ejemplo, pero
Yo creo que llegas muy tarde. O sea, yo si alguien me dijese, ¿crees que hay que comprar dólares? Digo, no, creo que llegas muy tarde. No quiere Claro. decir que no pueda fortalecerse más, pero creo que el movimiento principal ya se ha vivido, ¿no? Y ahora me encaja más una corrección, ¿no? Contra el dólar que casi que continúe la tendencia a favor del dólar. Muy bien, muy bien. Perfecto, Pablo. Pues al hilo ya de estas últimas palabras, vamos a las soluciones, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en vista de todo lo que hemos dicho y comentado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias de inversión puede realizar pues, un inversor particular que nos protejan de la situación actual? Lo primero que yo sigo pensando que el tema inmobiliario, evidentemente desde, tú lo sabes si lo has mirado, pero desde mediados del 2020 hasta ahora ha habido una subida bastante grande en Ujú. términos porcentuales. Ya no es tan apetecible por precio de Correcto. compra. Pero como decías tú antes, todavía el coste de financiar algo, a pesar de que ha subido bastante, sigue siendo relativamente bajo, ¿no? Eh, si tú tienes un problema de que deprecias tu dinero todos los meses a un ritmo muy grande, cuando tienes algo de deuda, esa deuda también se deprecia. Es decir, Correcto. se deprecia tanto si está en el activo como en el pasivo, ¿no? Entonces, parte de la gracia de endeudarte un poquito, siempre que lo puedas pagar a un tipo no muy alto y mantener ese endeudamiento 15 o 20 años, es que para cuando acaban esos 15 o 20 años, si has acertado con un entorno inflacionista alto, esa deuda se ha deflactado también Correcto. y por tanto es Erosionado. menor. Es una forma de compensar parte de lo que pierdes por el dinero que tienes de tu patrimonio ahorrado o de lo que vas ganando mes a mes, ¿no? Con lo cual, buscar algo de endeudamiento para comprar un activo real me sigue pareciendo atractivo. Hay que buscar mucho, hay que encontrar algo que sea atractivo, Oportunidades, correcto. pero creo que es algo que debería estar en la mente de la gente. Sí, Luego, Pablo, perdona, Pablo. Pablo está hablando de deuda tipo fijo, no tipo variable, que me veo gente saltando. por supuesto, tipo fijo, ¿no? Eso, es decir, cuando hablamos de, aunque estemos hablando del 2 y pico por ciento, a tipo fijo, Correcto. tienes en cuenta que de los más bajos fue 1,40, estás hablando de que se te ha escapado un punto porcentual, no es tan grave, Ujú. ¿vale? Exacto. Por el lado de el oro, sigo pensando que es un activo que merece la pena tener en cartera, aunque no sea un porcentaje muy grande, pero creo que merece la pena. La bolsa creo que va a haber una grandísima oportunidad, pero hay que esperar al año que viene, a ver Ujú. esa caída adicional a lo mejor de un 20, un 30%, y entonces yo seré de los que quiera invertir fuerte. Y mucha gente me pregunta, ¿pero por qué crees que va a ser el suelo? Digo, es imposible que yo sepa cuál va a ser el Claro. suelo, yo cualquiera. Cuando yo hablo de comprar la bolsa, no lo hago pensando en acertar el suelo, lo que pienso es a estas valoraciones, Ujú. con esta limpieza de mercado y con una visión de largo plazo, creo que estar invertido en renta variable tiene sentido. Entonces, muevo parte de mi activo o de mi patrimonio, lo muevo a la renta variable. Ahora lo que estoy es aprovechando estos precios de renta fija que creo que ayudan a mitigar el efecto de la inflación y tienen un riesgo bastante controlado. No con la idea de deshacer la posición antes de que venza el bono. A veces te puede pasar, yo en 2018 compré al 3% el bono y cayó la rentabilidad hasta el 1 y pico y llegó un momento en que liquidé la posición, dije, gana un montón de dinero, bueno, pues ya está, lo cierro y no me espero 10 años. Pero si tú lo haces a un plazo de 2, 3 años, es como cuando contratábamos los depósitos a tipo fijo en la crisis periférica, que los bancos necesitaban liquidez y pagaban un 3 y pico, un 4% Sí. incluso por tener el dinero parado ahí 2 años. Pues es el mismo concepto, ¿no? Y dices, bueno, pues metes eso en tu cartera y te olvidas y durante 2 o 3 años no lo tocas y luego recibes el dinero tal y como lo tenías y has cobrado el interés por medio. Esas son digamos, las inversiones que yo estoy haciendo y lo que me gusta, ¿no? Y en el caso de bolsa intentaré comprar desde una perspectiva lo más global posible. Y lo único que estoy mirando en bolsas ahora mismo es precisamente la bolsa china, ¿no? Algún ETF. Ujú. Estoy intentando valorar si quiero empezar ya a comprar algo de esto, pero no con la idea de que no pueda bajar un 80, un 90%, es que no lo sé. Simplemente Claro. decir, estas valoraciones, la situación en China creo que es coyuntural entendido problema de 2, 3 años. Cuando Vale. hago esta inversión pienso en dejarla durante 10 años, con lo cual digo, bueno, pues aunque no acierte con el suelo, espero que de aquí a 10 años, siendo la segunda economía del mundo y disputándole el puesto a la primera economía del mundo como es Estados Unidos, pues probablemente es una inversión razonable. Muy bien. Hablabas de inmobiliario, bolsa, has comentado también renta fija, oro. ¿Cómo se reparten dentro del portafolio, dentro del quesito?
A nivel de porcentajes aproximadamente, para que tengamos una idea, en tu caso, Pablo. Bueno, yo bolsa tengo cero. Lo Ujú. anuncié a principios de este año, en enero, cuando me salía. Vale. No tengo nada. En la parte, digamos, de inmobiliario, en mi caso pesa mucho. Ujú. Aproximadamente podríamos estar hablando de un 80% en Muy inmobiliario en bien. este momento. Y el otro 20%, pues lo reparto a partes iguales más o menos entre renta fija y oro. Es un poco el reparto. ¿Qué es lo que Buenísimo. pretendo hacer? Eh, Tengo una parte en cash, en liquidez. Esa parte no la quiero tocar, ya sé que está perdiendo al ritmo de inflación, no me importa. Y mucha gente me dice, "Jo, estás perdiendo". Digo, sí, sí, es verdad, estoy perdiendo. Digo, pero si tú estás en bolsa, estás perdiendo la inflación Más. más baja la bolsa. Exacto. Con lo cual no me preocupa, ¿no? Ese dinero lo tengo como apartado con la idea de meterlo en bolsa cuando llegue el momento. Y a lo mejor empiezo a tirar de ahí para comprar algo de la bolsa china, ¿no? Muy No hay bien. que estar 100% invertido todo el tiempo. Yo al menos no lo hago, ¿no? Cuando no lo ves claro, dices, oye, el cash es una alternativa. Y dices, ya, pero es que, Ujú. es que pierde. Digo, no, si siempre pierdes, siempre hay inflación de un tipo u otro, siempre pierdes. Digo, pero bueno, a mí me da una perspectiva muy buena cuando no tengo Claro. todo invertido y tengo que decidir desinvertir en algo para invertir en otra cosa. Cuando tengo remanente y sé que puedo tirar de ese remanente, me siento muy cómodo, ¿no? Bueno, esto es una carrera de fondo, no se trata de intentar conseguir una rentabilidad Exacto. espectacular un año, sino decir cómo mantengo mi patrimonio creciendo a lo largo de los próximos 10 15 años, ¿no? Muy bien. ¿Inviertes, Pablo, a título particular o como sociedad? No a título particular. Muy bien, muy bien. ¿Y qué consejo le darías a un inversor particular en esta situación de ahora? No a nivel de activos, sino un consejo general sobre el mundo de la inversión. Mira, hay una cosa que yo me peleo muchísimo con la comunidad de Internet, ¿no? Cuando te dicen lo de la bolsa siempre Sí, sube, no merece la pena salirse, hay que comprar invirtiendo todos los meses un poquito. Dices, bueno, creo que no hay que generalizar, ¿no? Creo que cada uno tiene que ser nunca. realmente consciente de que cada caso es un mundo. Yo a mi padre, 90 años, no le puedo decir quédate porque a largo plazo la bolsa va a subir. No tiene sentido. Es decir, si tú has ido acumulando unos ahorros y ya tienes una edad y tu horizonte temporal no te permite pensar en términos de largo plazo, no tiene sentido que a un tío mayor le digas, un tío Claro. además que no está generando unos ingresos ya cada vez mayores como pasa en la vida laboral de una persona joven, ¿no? Entonces tienes que tratar ese caso de forma distinta. Para alguien mayor que está a punto de jubilarse o se ha jubilado ya, el proteger su patrimonio es mucho más importante que para alguien joven que lo puede reponer con el trabajo, los ahorros y volver a hacerlo crecer desde cero si hace falta, ¿no? La aversión al riesgo de cada inversor también depende muchísimo, porque no se trata de números, se trata de calidad de vida. Cuando tú a alguien que es averso al riesgo le obligas a vivir un 50% de desplome en su Sí, valoración de su cartera, le estás amargando la vida y puede durar un montón de tiempo. El que no se salió en el año 2000 hasta 2013 no volvía a ganar dinero y por el camino tuvo que padecer 2,50% o más de corrección de su patrimonio. Y dices, eso computa en claro. calidad de vida, ¿no? Entonces tienes que meterlo en el juego, no puedes llevarlo solamente al número. Y la gente me dice, no, claro, es que si me hubiese quedado, digo, sí, claro, si tienes 20 años, yo a mis hijos no les digo estéis obsesionados por cuándo compráis, les digo, obsesionaros por destinar una parte de lo que ganáis a ahorrar y a invertirlo a largo plazo. Con ellos no me paso tanto tiempo discutiendo cuándo es el momento adecuado, pero a Claro. medida que voy hablando con gente que ya ha hecho su patrimonio, ha hecho su capital y ya no lo está haciendo crecer con los rendimientos del trabajo, a esas personas les digo, para ti es fundamental cuidar cuánta exposición tiene esa renta variable, ¿no? Ujú. Porque el tiempo perdido no lo vas a recuperar. Los 13 años hasta que vuelves a reponer ganancias, realmente es tiempo perdido. Y es un Totalmente. tiempo muy importante, ¿no? Entonces, me gusta ese mensaje un poco al inversor de analízate a ti mismo, tienes que saber en qué punto estás, tienes que saber cuáles son las características que te definen, ¿no? En términos de horizonte temporal, diversificación del riesgo, cómo es tu cartera, cómo es tu patrimonio, a qué juegas. Claro. Saber eso, no puedes dar recomendaciones generalizadas que valgan para todo el mundo por igual. Ujú. Estoy muy de acuerdo, Pablo. Gracias. Ya de las últimas preguntas, ya estamos al final. En tu opinión, y ahora te voy a pedir que juguemos un poco a la bola de cristal, ¿vale? Sé que es algo que no debería hacer nunca nadie, pero vamos a hacerlo desde, digamos, desde la distancia siempre, lógicamente. Pero ¿qué crees que va a ocurrir
en los mercados en los próximos meses de forma generalizada, ¿vale? Y sé que es una pregunta que no debería hacerte, pero para que tengamos una idea de cuál es la opinión de Pablo Gil en ese respecto. Vale, yo pienso que antes de que acabe 2023 vamos a ver probablemente una caída equivalente a la que hemos tenido hasta ahora Ujú. y que va a ser más vertical, va a venir acompañada de lo que es pérdida de la fe por parte del inversor, ¿no? Vale. Vamos a ver un comportamiento más volátil en los mercados, eh, más pánico, por decirlo de alguna manera, movimientos más verticales que los que hemos tenido hasta ahora. La caída ha sido como muy ordenada Sí, y van a surgir como miedos que no estaban en nuestro radar screen, ¿no? El gran desconocido para el inversor particular es el mercado de crédito y normalmente suele ser un mercado que es donde surgen las grietas profundas, ¿no? Que sustentan el terremoto. Cuando tú piensas que hay 305 trillones de deuda en el mundo, ¿no? Y que tenemos un 365% de deuda sobre el PIB y que hemos sustentado toda esa deuda en un dinero que no costaba, que era el 0%, y pasaba en todos sitios, me da igual que fuera Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Europa, Japón, Estados Unidos, y dices, llevar de manera coordinada, aunque no haya sido hablada de forma coordinada, pero ha sido coordinado porque se ha producido globalmente un encarecimiento del dinero de forma muy rápida en todo el mundo, la probabilidad de que eso genere riesgos que ahora mismo no tenemos localizados es muy grande. Yo siempre digo que en 2008 nadie hablaba de la quiebra de los bancos, claro. porque hablábamos de qué, hablábamos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la bajada de los precios de los inmuebles, de eso hablábamos. Y de repente nos encontramos con un problema de se va al garete el sistema financiero, ¿no? Bueno, pues creo que igual que ha pasado en Reino Unido, puede ocurrir en alguna otra zona y la gente no es consciente de que vivimos en un entorno donde hay planes de pensiones estatales, privados, que han tenido que buscarse la vida en un entorno de más de una década de tipos históricamente bajos y han Sí. tenido que hacer muchas cosas no muy bien hechas para garantizar o intentar garantizar ese pago obligado que tienen que hacer al cabo de un tiempo cuando se empiezan a jubilar los partícipes. Eh, Creo que ahí hay un gran riesgo. Creo que esto que estamos haciendo con los tipos tal vez desate algún tipo de crisis en ese sector. Y si eso pasa, pues obliga a unas ventas de productos casi en cadena, ¿no? Y eso está fuera, digamos, del control en este momento de bancos centrales y de nosotros mismos. Por tanto, caídas fuertes, aumento de volatilidad, riesgo de algún cadáver por el camino que nos pegue un buen susto, que provoque alguna crisis algo más severa. Y un entorno más volátil en general, ¿no? Con menor crecimiento económico. Yo siempre dije que para finales de este año esperaba que la palabra inflación fuese menos mencionada y la palabra recesión mucho más mencionada. O sea, aquí vamos a cambiar del problema de la inflación al problema de la recesión y sigo pensando que va a ser así. Buenísimo, Pablo. Tomamos nota, tomamos nota. Y vamos ya con las tres últimas preguntas que son muy rápidas. La primera es algo que particularmente me interesa. ¿Tú cómo te formas o te informas o sea, para la elaboración de todos tus vídeos, de todos tus análisis, etcétera? Bueno, mi rutina es más aburrida de lo que mucha gente piensa, ¿no? Porque yo dedico no menos de 3 horas a leer todos los días, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me levanto temprano y tengo una serie de fuentes, ¿no? Tengo Reuters, tengo Bloomberg, tengo research que me llega todavía de algunas casas de análisis de bancos de inversión, sobre todo estadounidenses, de cuando trabajaba con ellos, y todavía pues tengo esa deferencia de que me mandan cosas muy interesantes siempre. Eh, Sigo a economistas que me gustan mucho, pues leo a Maldin Economics y leo a Ray Dalio y leo pues las cartas que escribe PIMCO y lo que comenta Warren Buffett y veo su cartera y luego pues a veces leo cosas más mundanas, no en el sentido peyorativo, pero más de gente que a lo mejor tiene una formación menos profesionalizada y lo miro en Investing o lo miro
en la propia plataforma de la XStation dentro de XTV. Muy Y al bien. final intento y luego, por supuesto, navego mucho por Twitter y sigo gente que es muy buena y que cuelga gráficos que muchas veces retuiteo porque me parecen muy interesantes, y casi siempre con esos gráficos tienes el enlace de dónde vienen, con lo cual yo muchas veces lo que me pasa cuando a veces le digo a mi hijo, el ordenador me va muy lento, tengo uno de mis hijos es informático y me dice, papá, tienes 34 pestañas abiertas en Opera y 17 en Chrome, ¿cómo no te va a ir lento? Y digo, no, bueno, esto es lo que me tengo que leer. Y dice, ¿pero para cuándo? Digo, no, esto es hoy. Hoy, a ser posible, antes de las 12 de la mañana, porque tengo que empezar a generar contenido. Y claro, se queda un poco sorprendido. Y yo me lo leo, y claro, lo suelo leer lógicamente en inglés, porque me odio las traducciones que hacen los Google Sí, sí. Translator de turno. Y bueno, estoy siempre leyendo y muchas veces me pasa, y a ti te habrá ocurrido que te estás leyendo un artículo y hay un enlace a otra cosa, lo pincho y digo, qué interesante, lo Sí, guardo aquí, luego lo leo. exacto. Sí. Yo tengo temas que me estoy leyendo todavía de la conferencia que dio Xi Jinping cuando salió reelegido para el nuevo mandato, y tengo cosas sobre la deuda de los bancos allí, y es como, lo tengo como en carpetas, ¿no? Tengo la carpeta China, carpeta, hoy me he dedicado a leer, pues intentar enterarme de todas las cosas de FTX, y entonces me he metido en el mundo cripto y me he pasado leyendo criptos una hora. Pero, y luego tengo lo de Reino Unido, que tengo el informe que presentó Bailey, que claro, son, no sé, 17 páginas. Entonces, Claro, claro. las lees todas, digo, diagonal, pero sí me las leo. Entonces, creo que es bonito desde el punto de vista de que tú al final vas acumulando un montón de información, y la gracia, en mi opinión, es crear tu propia opinión con todo lo que lees y Efectivamente. sintetizar todo aquello y poder aterrizarlo en un lenguaje que todo el mundo entienda, que realmente esa es la gracia para mí de mi trabajo, ¿no? Que es como, no te quedes ahí arriba y aterrízalo, explicaba lo de los planes de pensiones en Reino Unido para que se entienda, no para quedar bien. Bueno, Claro. pues a eso me dedico, y a eso dedico, pues ya te digo, yo creo que como mínimo una tercera parte de mi día a día. Qué barbaridad. Y te lo agradecemos, Pablo, porque la labor es espectacular. ¿Un libro que creas que nos debamos leer? Bueno, y a mí me ha apasionado el último de Ray Dalio, ¿no? El cambio del orden mundial. Eh, Buenísimo. es un libro que para mí, que me gusta estudiar mucho, y sobre todo soy un apasionado del largo plazo. Yo siempre he dicho que la historia, hay una frase que dice, la historia no se repite a sí misma, pero rima, ¿no? Y es Ujú. verdad, yo soy de la opinión de que como el factor psicológico en la decisión de inversión es tan importante, y el ser humano ha cambiado tan poco desde hace muchos siglos, y seguimos llevándonos por los sentimientos más básicos, ¿no? La envidia y la ambición y el miedo, el pánico, la complacencia. Digo, bueno, pues eso al final se instaura en la mente del inversor y es lo que provoca esos ciclos que se repiten una y otra vez. Entonces, cuando leo el libro de Ray Dalio y descubro que hace un estudio de 1000 años, ¿no? De cómo han ido cayendo los Una imperios, barbaridad, sí. me parece un ejercicio de recopilación de datos tan brillante, y luego creo que es una persona que sabe lo que yo nunca sabré, y encima lo expresa en un lenguaje súper básico, súper sencillo de entender, con lo cual a todo el mundo le recomendaría que se lo lea, porque es, yo me lo leí en 6 días, mi mujer me decía, ¿pero qué te ha dado con ese libro? Digo, es que es espectacular, ¿no? Entonces yo empecé el verano, agarré el libro y en la primera semana me lo había ventilado. Y recomiendo de verdad a todo el mundo que se lo lea, porque te da una manera de pensar pues distinta a esto que hacemos de estar todo el día mirando la noticia del titular e Exacto. intentando reaccionar rápidamente a lo que vemos, ¿no? Efectivamente. Sé también, porque te lo he sacado antes, que estás escribiendo también tu propio libro. Sí, un libro que tengo el compromiso de entregar para el 15 de diciembre a Planeta, y se llama Aprendiendo de las crisis anteriores para invertir con éxito en el futuro. Buenísimo. Y he querido pues poco hacer un repaso, ¿no? de mi vida de casi 4 décadas como inversor, eh, por todas las crisis que he vivido, ¿no? Y plantear cómo se vivía la crisis desde un punto de vista de análisis técnico, o sea, análisis gráfico, qué señales hubo, desde el punto de vista macroeconómico, cómo evolucionaba la economía y dónde se detectaron esas primeras señales para evitar el problema, y cómo aprovechar luego para entrar en el mercado de nuevo. Y luego psicológicamente, ¿no? Y esa ha sido tal vez la parte más entretenida, ¿no? Intentar trasladarme a ese momento y recordar lo más vividamente posible qué pensaba yo en la burbuja.com, ¿no? Que yo era un tío joven, y me recuerda mucha forma de pensar de la gente que invierte en criptos ahora, ¿no? Y esa ilusión que tenía, pero a su vez el desconocimiento de lo que iba a ocurrir.
qué poco acertaba con mis previsiones de lo que pasaría 10 años más tarde. La crisis financiera, cuando estuvo a punto de colapsar el sistema, lo que pensábamos, cómo nos afectó a nuestro fondo que estábamos gestionando, lo poco que dormí durante varios meses. Bueno, pues trasladar un poco la vida real de alguien que gestionaba dinero de terceros con un fondo importante o estando como director del Departamento de Análisis Técnico de Banco Santander y mostrar esas tres facetas, ¿no? Técnica, macro y personal al lector, ¿no? Para que se entretenga y vea un poco los últimos 40 años cómo han sido. Qué chulo. Felicidades, Pablo. Estaremos atentos en diciembre para, para su salida y nos lo leeremos sin duda. Perfecto. Última pregunta, Pablo. Un referente para ti, Bueno, para mí Ray Dalio Ray Dalio. es alguien, tiene muchos componentes que me gustan, ¿no? Por un lado, el hecho de que gestiona uno de los mayores fondos macro del mundo, ¿no? Creo que eso lo dice todo. En el lado profesional ha sido un tío con un éxito abrumador. Eh, que haya llegado a tener ese éxito en el lado profesional y a pesar de eso haya querido dedicar buena parte de su tiempo a trasladar conceptos y Ujú. conocimientos. Muchos de sus libros, por no decir la mayoría, se pueden descargar gratuitamente en PDF. Creo que es una gran generosidad con el trabajo que hay detrás de todo lo Sí. que hace, que lo ponga a disposición de la gente. Sé que su mujer tiene pues una organización sin ánimo de lucro en la que él también participa. Bueno, creo que desde el plano profesional es admirable y desde el plano personal creo que también es una persona que transmite unos valores muy buenos, ¿no? Y Ujú. luego un gran transmisor de conocimientos. La forma en la que lo hace creo que es muy accesible a todo el mundo. Qué bueno. Pues nos apuntamos a Ray Dalio para seguirlo. Nosotros ya lo seguimos, pero para toda la gente que no lo hace, pues les invitamos y sugerimos que lo hagan porque la verdad es que sí que te nutre muchísimo de conocimiento, como decías, profesional y personal. Estoy muy de acuerdo. Pablo, 1.000 millones de gracias por aportar tantísimo valor a la comunidad. La verdad es que ha sido una pasada. Hemos estado casi 2 horas, así No sé que yo si van a aguantar tanto tiempo viendo esto, ya pero veremos, seguro que sí, seguro que sí. Si no, buscaremos la forma, no te preocupes. Y, oye, pues 1.000 millones de gracias. No sé si querías comentar alguna cosita más, Pablo. no. Bueno, que yo he visto varios de tus vídeos que también me han gustado mucho. Gracias. Simplemente que aquellos que quieran ver, pues, no solamente temas relacionados con mercados, sino temas también un poco de cómo afrontar dificultades en la vida, tienen vídeos míos, no solo profesionales, sino también personales en mi canal Pablo Gil Trader. Entonces, bueno, que si lo visitan, que será un orgullo para mí. Exactamente. Dejaremos los enlaces a las redes de Pablo, estarán todas en la descripción, por supuesto, y os sugerimos, como hacemos nosotros, que lo sigáis, porque la verdad es que todo es oro puro. Pablo, 1.000 millones de gracias de verdad. Esperamos verte de nuevo en el canal en algún otro momento. Te prometo que no te tendré casi 2 horas aquí. Y gracias, de verdad. A ti, Uri, un placer. Hablamos. Chao, chao.